¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Espero que bien, y si les va mal, pues no se preocupen porque todo puede ser peor. Bueno, bienvenidos al canal del Relator JS. En esta ocasión les traigo las dos partes finales del capítulo 4 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior, Hajime y Yue finalmente llegaron al último piso, la habitación del jefe final del laberinto, y dicho jefe resultó ser una especie de hidra de 6 cabezas, que tenía ataques de fuego, hielo, también tenía curación, defensas y ataques de ilusión. Y cuando finalmente parecía que Hajime la había derrotado con su nueva arma, la hidra terminó sacando una séptima cabeza que era más fuerte que las anteriores, y cuando estaba a punto de matar a Yue, Hajime se interpuso y recibió el golpe en su lugar, casi matándolo. Ahora veremos cómo terminó Hajime después de recibir tremendo ataque y cómo le harán ambos para derrotar al jefe final. Espero que disfruten el relato, que sigan apoyando al canal con un me gusta y una suscripción. Bueno, ya mucha presentación. Empecemos. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. El guardián de las profundidades. Parte 7. Ignorando las protestas de su cuerpo, Yu intentó desesperadamente correr hacia Hajime. Sin embargo, su cuerpo exhausto no podía seguir el ritmo, así que se tropezó, frenó su impaciencia y se obligó a beber un frasco de ambrosía. En el momento en que sintió cómo le volvían las fuerzas, se levantó y corrió hacia Hajime. Estaba tumbado boca arriba en el suelo, la sangre se acumulaba debajo de él. Su piel de diamante no había sido capaz de protegerlo completamente. Si no hubiera usado Schlagen, que estaba hecho de la concha del escorpión, como escudo, lo más probable es que hubiera muerto instantáneamente. Yue respiró pesadamente cuando vio sus heridas. Sus dedos, hombros y axila habían sido quemados hasta quedar crujientes, y hueso blanco se asomaba de los restos carbonizados de piel y músculo. Todo el lado derecho de su cara también se había quemado, y la sangre goteaba de la cuenca quemada de su ojo derecho. Lo único que le había salvado las piernas de sufrir el mismo destino era probablemente el ángulo del ataque. Yue intentó apresuradamente meterle ambrosía por la garganta, pero la hidra ya estaba preparando su siguiente ataque. Esta vez disparó una lluvia de bolas de luz de 10 centímetros de ancho. Era como una especie de ametralladora de color arcoíris. Yue cogió a Hajime y, exprimiendo hasta el último gramo de su fuerza, consiguió llevarle a un lugar seguro tras uno de los pilares. Esferas de luz se estrellaron contra el pilar una tras otra. Probablemente no duraría ni un minuto más. Cada una de las esferas contenía una aterradora cantidad de fuerza. Yue rápidamente derramó ambrosía sobre sus heridas y sacó una segunda ampolla, intentando dársela de comer. Sin embargo, ni siquiera le quedaban las fuerzas para tragar, así que lo volvió a asfixiar débilmente. Yue llenó su propia boca con ambrosía y luego tapó la boca de él con la de ella, forzándole a tragársela. Sin embargo, aunque la ambrosía impidió que se filtrara más sangre, fue incapaz de curar completamente las heridas de Hajime. Normalmente comenzaría a curarlo de inmediato, pero parecía que algo lo estaba obstruyendo para que funcionara correctamente. Yue estaba prácticamente en estado de pánico en ese momento. Empezó a sacar todas las ampollas de ambrosía que Hajime tenía sobre él. La razón por la que las cosas progresaban lentamente era porque la aurora de la hidra en realidad contenía un veneno que también derretía la carne. Por derecho, ya debería haber terminado de derretir el cuerpo de Hajime. El hecho de que no lo hubiera hecho en sí mismo demostraba cuán poderosa era la ambrosía, aunque no por mucho. Había conseguido superar el veneno y estaba curando lentamente las heridas de Hajime. Aunque tardaba más de lo habitual, los efectos de la ambrosía junto con el cuerpo monstruoso de Hajime significaron que finalmente se curaría. Sin embargo, su ojo derecho ya se había disuelto más allá de toda reparación, e incluso la ambrosía no sería capaz de traerlo de vuelta. El pilar también estaba en las últimas, y lo más probable es que fuera destruido antes de que Hajime se recuperara lo suficiente como para moverse. Yue le miró, una expresión de determinación en su cara, y lo besó. Entonces, después de sacar a Donner de su funda, se levantó. «Es mi turno de salvarte esta vez», susurró suavemente, antes de salir corriendo por detrás de la columna. Le quedaba muy poco maná, y no le quedaba más ambrosía. Las únicas cosas en las que podía confiar eran en su cuerpo fortalecido con magia, sus habilidades naturales como vampiro, su poco fiable autorregeneración y Donner.
La hidra levantó su cabeza de cresta plateada mientras Yue corría hacia su vista y disparó otra barrera de esferas de luz. Yue no tenía el maná que le quedaba para derribarlas con magia y, al carecer de la habilidad de Hajime con las armas de fuego, no tenía la confianza para derribarlos a todos con Donner, así que optó por huir, pero la fuerza física siempre había sido la única debilidad de Yue. Ella fue arrinconada casi instantáneamente. Finalmente, una de las esferas de luz la golpeó en el hombro. Mientras gritaba de dolor, usó el impacto del ataque para ponerse de pie y volver a correr. Sabía que en el momento en que dejara de sentir dolor, todo habría terminado para ella. Su regeneración automática tardó más de lo habitual en hacer efecto, y así perdió aún más maná al curarse a sí misma. Al ritmo que iban las cosas, ni siquiera tendría suficiente maná para mantener su cuerpo fortalecido. Cada vez que intentaba acercarse, una lluvia de esferas de luz la empujaba hacia atrás, pero ella necesitaba cerrar la brecha de alguna manera. No estaba segura de poder atacar la hidra con Donner desde tan atrás. Necesitaba crear una apertura de alguna manera, sin embargo, fue incapaz de encontrar la manera de hacerlo, y muy pronto fue acorralada de nuevo. Desesperada, disparó con Donner con la esperanza de forzar una salida de su situación. Aunque no podía usar campo eléctrico, era lo suficientemente hábil con la magia del trueno como para acelerar la bala. En un golpe de suerte para principiantes, la bala atravesó perfectamente entre el aluvión de esferas de luz y golpeó a la hidra justo en la cabeza. Desafortunadamente, sin embargo, Yue soltó un involuntario maullido de sorpresa. Incluso si aún no se había acostumbrado a acelerarlo, había añadido un poco de fuerza a la bala. A pesar de eso, la cabeza de cresta plateada solo tenía un pequeño arañazo. La desesperación empezó a colorear su expresión, pero si se dejaba derrotar, Hajime moriría. Yue apretó los dientes y continuó esquivando. Aún así, no sería capaz de seguir así para siempre. La cabeza de cresta plateada retrocedió y disparó una segunda aurora. La propagación de las balas restringió sus rutas evasivas hasta que, finalmente, se vio obligada a dejar que una esfera le volara a la espalda para evitar que la luz de la aurora la devorara por completo. El golpe que se vio obligada a llevarse, como compensación por esquivar la aurora, golpeó su cuerpo en el estómago y la tiró al suelo. Su cuerpo se negó a moverse, sabía que si no se levantaba sería devorada por una lluvia de esferas de luz, pero no importaba cuánto luchara, sus músculos se negaban a escuchar, su autorregeneración estaba tomando aún más tiempo que la última vez para hacer efecto. Antes de que se diera cuenta, le caían lágrimas por la cara, eran lágrimas de frustración por su incapacidad de proteger a Hajime, incluso después de haberla protegido tantas veces. La hidra se tomó un momento para lanzar un victorioso rugido, antes de disparar la siguiente descarga de esferas de luz. La muerte de Yue se acercaba en forma de luz de color arcoíris. Se negó a cerrar los ojos, por lo menos no iba a ser derrotada en espíritu. Miró fijamente a la cabeza de cresta plateada, decidida a caer luchando. Eventualmente, las esferas llenaron su visión y ya ni siquiera podía ver a la hidra. Iban a golpearla. Ella moriría. Dentro de su cabeza se disculpó con Hajime por morir antes que él, por no poder protegerlo. Pero de repente, una ráfaga de viento pasó volando. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Yue estaba en los brazos de alguien y las esferas de luz pasaban a su lado, su expresión llena de total incredulidad. Miró a la persona que la sostenía. Era, por supuesto, nada menos que Hajime. Su cuerpo aún estaba cubierto de heridas, respiraba pesadamente y su párpado derecho estaba bien cerrado. «No llores, Yue. Ganaste esta pelea». Abrumada por la emoción, ella lo abrazó con fuerza. Sus heridas apenas habían comenzado a sanar. En realidad solo se mantenía en pie con fuerza de voluntad, pero aún así miraba enojado a la cabeza plateada de la hidra. Los miraba con condescendencia mientras disparaba otra lluvia de esferas de luz. Parecía que decía algo como: «¿Qué puede hacer un simio medio muerto como tú?». Hajime esperó hasta el último minuto antes de esquivar con movimientos inestables. La cabeza plateada entrecerró los ojos con ira y disparó otra salva. Yue gritó frenéticamente: «Hajime, corre», pero él parecía totalmente indiferente. Con Yue aún agarrada con fuerza en su brazo, se giró y bailó alrededor de los ataques de la hidra. Aunque a veces tropezaba, nunca dejaba de esquivar. De hecho, parecía más como si las esferas de luz lo estuvieran esquivando a él, y Yue lo vio todo con sus ojos llenos de asombro. «Yue, bebe mi sangre», dijo en voz baja, su silenciosa mirada invitándola. Por una vez dudó. Ya había perdido mucha sangre, esquivó con pasos tambaleantes, pero aún así acercó la cara de Yue a su cuello. «Tu magia es nuestra única esperanza, Yue, así que hazlo, apúrate y gana esto para nosotros».
Yue aceptó las poderosas palabras de Hajime y asintió. Ella eligió confiar en él y enterró su cara en su cuello. Su cuerpo sanó rápidamente a medida que su sangre fluía hacia ella. Bailaron una danza de la muerte los dos, mientras tejían su camino a través de una tormenta de balas. Por un momento, todo perdió el sentido del color para Hajime. Estaba girando su camino a través de un mundo de blanco y negro, mientras todo a su alrededor se movía en cámara lenta. Solo sus movimientos se mantuvieron agudos. Lo había visto todo. Mientras él había estado luchando para permanecer consciente, había visto cómo Yue había luchado por su cuenta. Vio cómo ella luchaba desesperadamente con su arma en las manos, hasta que finalmente fue arrinconada. Vio cómo la tiraban al suelo y la bombardeaban con esferas de luz. Fue en ese momento cuando se desató una furia hirviente. Enojado consigo mismo, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cuánto tiempo planeas estar ahí durmiendo? ¿Vas a dejar que maten a tu compañera delante de tus narices? ¿Vas a ceder a esa mierda de monstruo? No, no lo haré. Cualquier cosa que amenace mi supervivencia es un enemigo, y los enemigos deben morir. Hajime había sentido un hormigueo correr por su cuerpo y de repente había despertado a una nueva habilidad. Había adquirido la habilidad final derivada de danza aérea, Rift Walk. Al enfocar sus 5 sentidos a los límites máximos, sus otros derivados de danza aérea crecieron mucho más fuertes. Los extremos de su situación le habían obligado a superar una vez más sus límites. Era esa habilidad la que había permitido a Hajime teletransportarse instantáneamente al lado de Yue, y era esa habilidad la que le permitía actualmente esquivar todos los ataques de la Hidra. Yue terminó de beber su sangre, sus fuerzas totalmente restauradas. Yue, atácalo con tu Azure Blaze cuando dé la señal. Hasta que lo haga, concéntrate en esquivar. De acuerdo, pero ¿qué hay de ti, Hajime? Estaré preparando el terreno para tu entrada final. Dejó a Yue detrás de uno de los pilares y luego cargó contra la Hidra. Esquivó cada una de las esferas de luz por la anchura de un pelo usando paso supersónico y luego disparó con Donner una vez que se acercó lo suficiente. Enfadado por el hecho de que el último disparo había logrado rasguñarlo, la cabeza plateada esquivó. La bala pasó inofensivamente por el aire y perforó un pequeño agujero en el techo de arriba. Despreocupado, Hajime continuó disparando mientras corría. Tristemente, cada una de sus balas solo sirvió para hacer más agujeros en el techo. La cabeza plateada se burló de Hajime mientras esquivaba sin esfuerzos. Yue estaba un poco preocupada por el inusualmente descuidado disparo de Hajime, pero eligió creer en él y esperar. Una vez que agotó las balas de una cámara, Hajime despegó con aerodinámica. Sus saltos se habían vuelto más precisos y volaba libremente por el aire pegado al techo. Cansada de los juegos, la cabeza plateada comenzó a disparar auroras al azar. Hajime sonrió mientras los esquivaba con facilidad. Estaba leyendo la Hidra como un libro abierto, y se había dado cuenta de que tenía que dejar de moverse para recargarse cada vez que disparaba. Esto es por lastimar a Yue, espero que te guste. Terminó de cargar a Donner y disparó las 6 balas a la vez, cada una en una dirección ligeramente diferente. 6 pequeñas explosiones salpicaron el techo y después de un momento de silencio, una parte de él se derrumbó. 10 toneladas de roca se lanzaron hacia la Hidra y la Hidra no pudo escapar a tiempo mientras llovía sobre su cabeza. La bestia gritó con sorpresa y dolor. El momento de Hajime había sido perfecto. Había apuntado al momento en el que se endureció después de disparar una aurora para asegurarse de que no pudiera escapar. Originalmente había fallado a propósito y luego había corrido alrededor del techo transmutándolo para debilitar los cimientos al mismo tiempo que colocaba granadas en varios lugares. Sus 6 disparos habían sido para disparar a las granadas, pero no se detuvo ahí. No había hecho todo eso solo para dejar caer una roca gigante sobre la Hidra. Cerró la distancia para atrapar a la Hidra en un solo paso supersónico y luego empezó a transmutar los escombros a su alrededor para hacer una prisión perfecta. Él transmutó el área alrededor de su cabeza específicamente para hacer algo como un alto horno. Luego arrojó toda su bolsa de granadas al alto horno y gritó, «¡Ahora, Yue!», a lo que ella gritó el nombre de su hechizo, Azure Blaze. Un ardiente sol apareció dentro del alto horno, consignando a la atrapada Hidra al infierno. Sus granadas explotaron todas a la vez cuando la explosión golpeó, causando una considerable cantidad de daño a la cabeza de plata. La cabeza plateada gritó de dolor, empezó a disparar esferas de luz por todas partes desesperadamente buscando liberarse, pero siempre que conseguía romper una de las paredes, Hajime simplemente la transmutaba de vuelta. Acababa de disparar una aurora también, así que no pudo sacar otra inmediatamente. Lento, pero seguramente, el sol azul se hundió más profundamente en el horno, purgando al monstruo con un fuego más caliente que el infierno.
Su sentir presencia le dijo que la hidra estaba ahora bien y verdaderamente muerta. Una vez que estuvo seguro de que se había ido para siempre, Hajime se desmayó en el acto. Yue intentó correr hacia él, pero su cuerpo también estaba exhausto, por lo que se vio forzada a arrastrarse. De alguna manera se las arregló para arrastrarse hasta Hajime. Podía sentir cómo ella lo abrazaba mientras él caía en la inconsciencia. Capítulo 4. El guardián de las profundidades. Parte 8. Mientras Hajime y Yue luchaban con la hidra, el grupo de héroes se tomaba un breve descanso de su expedición al calabozo y descansaba en la capital. El aumento de la fuerza de los monstruos a los que se enfrentaban, combinado con la tensión de explorar un piso no mapeado, por supuesto, había afectado a los estudiantes, pero esa no era la única razón por la que habían elegido tomar un descanso. Aparentemente, también había alguien esperando en el palacio para recibirlos. El Imperio Holcher, que hasta ahora no había mostrado ningún interés en los héroes, había enviado repentinamente un emisario para saludarlos. Koki y los otros se preguntaban naturalmente por qué enviarían a alguien después de todo este tiempo. La razón por la que no había habido ningún representante del Imperio Holcher que estaba aliado con el reino de Hylight cuando los héroes fueron convocados por primera vez fue que había habido muy poco tiempo desde el mensaje del oráculo de Hid y la convocatoria en sí. Dicho esto, el rey había asumido que, aunque hubiesen conseguido enviar un mensaje al imperio a tiempo, no se habrían molestado en enviar a un emisario. La razón principal es que desde su fundación a manos de un famoso mercenario hace 300 años, el imperio ha sido una meritocracia basada en la fuerza. Los aventureros y mercenarios de todo tipo llamaban a esa tierra santa su hogar, precisamente porque podían hacerse un nombre con la fuerza de su brazo y espada. La gente como ellos no aceptaría a algunos humanos convocados como sus nuevos líderes así como así, mientras que la Santa Iglesia tenía una presencia allí y la mayoría de sus ciudadanos eran técnicamente creyentes, no eran tan devotos como los ciudadanos del reino, dado que incluso los comerciantes y funcionarios generalmente provenían de un entorno mercenario o aventurero, casi todos los ciudadanos valoraban más la moneda que la religión. Dicho esto, seguían siendo creyentes, aunque no fueran tan devotos. Sin embargo, era muy probable que hubieran despreciado a los héroes si se hubieran encontrado con ellos cuando fueron convocados por primera vez. Por eso fue una suerte que el emperador de Holcher no hubiera mostrado ningún interés en los héroes hasta ahora. Su repentino cambio de opinión se produjo cuando escucharon los informes de que el grupo de Koki había despejado el piso 65 del gran laberinto de Orcus, algo que nadie más había conseguido hacer antes. Cuando la noticia del histórico avance llegó a oídos del imperio, inmediatamente enviaron un mensajero al reino informándoles que deseaban conocer a estos nuevos héroes. Tanto el rey como la Santa Iglesia estuvieron de acuerdo en que era probablemente el mejor momento para permitirles conocer a los héroes. El capitán Mel transmitió toda esta información a Koki y a los demás en su viaje de regreso a la capital. Mientras los estudiantes se bajaban de sus carruajes, un solo muchacho vino corriendo hacia ellos desde el palacio. Tenía unos 10 años, pelo rubio y ojos azules. Se parecía a Koki en muchos aspectos, aunque era más bien un niño bullicioso. Era por supuesto el príncipe de Hylight, Lundel S.B. Hylight. El joven príncipe se asemejaba a un cachorro dando la bienvenida a su dueño cuando se acercó corriendo a una de las chicas y empezó a gritarle: «Kaori, por fin has vuelto, te estaba esperando». Por supuesto, no era solo Kaori quien había regresado, todos los otros estudiantes de la expedición también habían regresado con ella. La mayoría de ellos estaban claramente molestos porque el príncipe Lundel básicamente ignoraba su existencia. Lundel había estado enamorado de Kaori desde el día en que fue convocada, pero por supuesto solo tenía 10 años. Kaori simplemente pensó en él como en un niño pequeño que se había encariñado mucho con ella. No tenía motivos para sospechar que sus sentimientos eran más profundos que eso, y como ella estaba naturalmente inclinada a cuidar de los demás, simplemente lo trató como a un lindo hermanito. Príncipe Lundel, me alegro de volver a verlo. Incluso Kaori pensó que se parecía a un cachorro por la forma en que ansiaba su atención mientras ella le sonreía amablemente. Lundel se sonrojó de rojo brillante, pero aún así intentó parecer lo más varonil posible frente a su enamoramiento. «Sí, no te he visto en años. Todo se sentía tan aburrido mientras no estabas. No estás herida, ¿verdad? Si yo fuera más fuerte, no tendrías que luchar por nosotros». Lundel se mordió el labio infelizmente. Kaori ya no tenía ningún deseo de sentarse y dejar que otros la protegieran, pero aún así sonrió ante la resolución infantil del chico. Estoy muy contenta de que te preocupes tanto por mí, pero no tienes por qué preocuparte. Estoy peleando porque quiero. No,
Pelear no te sienta bien, Kaori. Tiene que haber algún tipo de trabajo más seguro que puedas hacer. ¿Cómo dices? Kaori la dio un poco en la cabeza. Lundel de alguna manera se las arregló para sonrojarse aún más. Shizuko observó todo el intercambio desde la barrera, sonriendo mientras observaba los torpes intentos del príncipe de cortejar a Kaori. Bueno, ¿qué tal una sirvienta? Podría incluso hacerte mi sirvienta personal para que no tengas que trabajar demasiado. ¿Una sirvienta? Lo siento, pero no puedo aceptar tu oferta. Soy una sacerdotisa, así que... Entonces, ¿qué tal trabajar en el hospital? No hay necesidad de exponerse al peligro y luchar en el frente de batalla en el laberinto, ¿verdad? El reino tenía un hospital estatal en la capital. Estaba situado justo al lado del palacio. Era bastante obvio que no estaba realmente preocupado por la seguridad de Kaori. Lundel solo quería mantenerla cerca de él. Desafortunadamente, Kaori era demasiado densa para darse cuenta de eso. Lo siento, pero solo en el frente de batalla puedo curar a los heridos de inmediato. Estoy agradecida de que estés tan preocupado por mí, pero voy a seguir luchando. Lundel hizo un pequeño puchero al darse cuenta de que sería incapaz de cambiar la mente de Kaori sin importar lo que dijera. Fue entonces cuando el espeso fardo de justicia decidió entrometerse y verter aceite sobre las flamas. Su Alteza, Kaori es una muy querida amiga de la infancia mía. Prometo que no dejaré que le pase nada malo. Koki dijo eso con una sonrisa intentando calmar las preocupaciones del joven. Desafortunadamente no se dio cuenta de que eso solo empeoraba las cosas. Al herido Lundel le sonaba como si dijera: «No te atrevas a ponerle la mano encima a mi mujer. Mientras yo esté aquí no dejaré que nadie más tenga a Kaori». El héroe y la sanadora realmente parecían una pareja de ensueño. Lundel miró con odio a Koki como si estuviese mirando a su enemigo mortal. Para su joven mente parecía como si Koki y Kaori ya fueran amantes. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo un hombre cuando llevas a Kaori a lugares tan peligrosos contigo? No voy a perder, te mostraré que Kaori está mejor conmigo. Kaori miró fijamente a Lunde, perpleja por su repentino arrebato mientras Koki le miraba inexpresivamente, y Shizuku, habiendo visto todo el intercambio, suspiró ante la densa actitud de Koki. Lunde rechinó los dientes con enojo, y Koki abrió la boca para intentar suavizar la situación, pero antes de que pudiera empeorar las cosas, una aguda voz resonó por el patio. «Lundel, deja de actuar como un niño. Estás molestando a Kaori y a Koki». Hermana, pero... Nada de peros, todo el mundo está trabajando tan duro por nosotros, pero tú estás ignorando completamente sus sentimientos y tratando de mantener a Kaori aquí. ¿No crees que está siendo inmaduro? Acabo de recordar algo que tengo que hacer, discúlpenme. Sin querer admitir su propio error, Lundel se dio la vuelta y escapó. La princesa Liliana suspiró exasperada mientras lo veía marcharse. Kaori, Koki, me disculpa en nombre de mi hermano menor, debe haberles causado muchos problemas. No hay necesidad de disculparse, Lily. Estoy segura de que Lundel estaba preocupada por mí. Exactamente. No estoy seguro de por qué estaba tan enfadado, pero si dije algo que lo ofendió, soy yo quien debería disculparse. Liliana simplemente sonrió torpemente. Ella simpatizaba un poco con su hermano pequeño. El objetivo de sus afectos no estaba interesado en él en lo más mínimo. Peor aún, a su autoproclamado rival de amor ni siquiera le importaba que estuviera cerca. En realidad había bastante conmoción cuando Koki y Lundel se conocieron por primera vez, pero esa es una historia para otra ocasión. Liliana tiene actualmente 14 años. Su hermosa apariencia y su cabello rubio y suelto la hicieron popular tanto dentro del palacio como entre la gente común. Era seria con sus deberes, gentil y no muy tensa con su posición social. A pesar de su posición, era amable con los sirvientes y sirvientas y se llevaba bien con gente de todas las clases. En realidad, estaba profundamente preocupada por la situación de Koki y los otros estudiantes, no solo en su calidad de princesa, sino también a nivel personal. Se sentía extremadamente culpable por involucrar a un grupo de niños sin parentesco en los problemas de su país. No tardó nada en hacerse amiga de la mayoría de los estudiantes convocados. De hecho, se llevaba especialmente bien con Kaori y Shizuku, y al poco tiempo habían perdido los títulos formales y se llamaban con apodos. No hay necesidad de eso, Koki. Lundel es un poco salvaje, así que no le hagas caso. Y lo que es más importante, bienvenidos a todos. Me alegro de que hayan regresado sanos y salvos. Liliana sonrió calurosamente a los estudiantes. Aunque estaban acostumbrados a ver bellezas como Kaori y Shizuku en su clase, los chicos aún estaban totalmente encantados con su sonrisa amistosa. La belleza de Liliana fue acentuada por el aire refinado de la realeza, algo que pocas personas podrían igualar.
Los miembros de los grupos de Hiyama y Nagayama eran ambos de color rojo remolacha e incluso algunas de las chicas se sonrojaban un poco. Todos los estudiantes estaban abrumados por el hecho de que estaban hablando directamente con alguien de la realeza, algo que nunca habrían tenido la oportunidad de hacer en su propio mundo. Para ellos era extraño que Kaori y Shizuko pudiesen hablar con ella como si fueran solo otra de sus amigas. Gracias, Lily. Tu sonrisa por sí sola es suficiente para eliminar todo nuestro cansancio. Yo también estoy contento de volver a verte. Fue lo que contestó Koki con su habitual juego de líneas cliché acompañadas por su sonrisa característica. Sin embargo, para reiterar, Koki no tenía motivos ocultos en sus palabras. Realmente estaba feliz de volver con vida y ver a su amiga una vez más. En realidad no tenía ni idea de los efectos que sus palabras y conductas tenían sobre los demás. Desde que era princesa, Liliana se había acostumbrado a recibir cumplidos de todo tipo de gente. Nobles, dignatarios extranjeros, mensajeros e incluso plebeyos alababan su belleza o su inteligencia a cada paso. De ahí porque había dominado el arte de discernir las verdaderas intenciones de la gente. Y por eso fue precisamente por lo que pudo decirle a Koki que sinceramente quería decir cada palabra que pronunciaba. Las únicas otras personas que la felicitaban sinceramente eran su familia, así que no estaba acostumbrada a los elogios sinceros. Se sonrojó de un profundo color carmesí mientras se apresuraba a formular algún tipo de respuesta. Ese lado fácilmente nervioso de ella también era parte de la razón por la que era tan popular. Koki solo estaba allí sonriendo alegremente, una vez más totalmente inconsciente de los efectos que sus palabras habían causado. Como siempre, Shizuko suspiró cansada detrás de él. Fue porque ella lo conocía tan bien que entendió que, aunque alguien tratara de decírselo, él no lo entendería. De todos modos, muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Hay una comida caliente y baños calientes esperando a todos, así que por favor tómense su tiempo para relajarse. El enviado del Imperio Holcher no llegará hasta dentro de unos días, así que no hay prisa. Liliana logró componerse y dar una respuesta muy de princesa. Todos los estudiantes comenzaron a relajarse y poco a poco aliviaron el cansancio que habían acumulado durante la excursión al laberinto. Les dijeron a sus compañeros de clase que se habían quedado atrás, que habían derrotado al Behemoth y se escuchaban gritos de alegría que resonaban por todos los pasillos del palacio. Las buenas noticias convencieron a más de ellos para que regresaran al frente de batalla, y los números de grupos en el laberinto aumentaron rápidamente. Los que habían estado lejos también aprendieron de los que se quedaron atrás que los ciudadanos llamaban a Aiko Sensei la diosa de la cosecha debido a lo asombrosa que eran sus habilidades agrícolas. La propia Aiko estaba avergonzada por el apodo y no quería que nadie la llamara así. Mientras la mayoría de los estudiantes estaban contentos de tener finalmente un descanso, solo Kaori deseaba que aún estuvieran allí luchando. 3 días después del regreso de los estudiantes llegaron los enviados del Imperio Holcher. 5 dignatarios estaban actualmente de pie en la alfombra roja del Salón del Trono. Los estudiantes que habían ido a la expedición del laberinto, todos los nobles importantes y la pandilla de sacerdotes de Ishtar estaban, por supuesto, todos allí para recibirlos. Bienvenidos, enviados. Son libres de apreciar a los salvadores de nuestro reino a su gusto. Su Majestad, estamos muy agradecidos de que nos haya concedido esta audiencia con tan poco tiempo de antelación. Perdone mi brusquedad, pero ¿cuál de ellos es el héroe del que tanto hemos oído hablar? Permítame presentarlo, señor Koki, si fuera tan amable de dar un paso adelante. Con las formalidades necesarias fuera del camino, finalmente llegó el momento de la presentación de Koki. Se adelantó como se le había pedido. Aunque apenas habían pasado 2 meses desde su invocación, la complexión y expresión de Koki se habían vuelto mucho más varoniles. Si alguna de las doncellas, las hijas de los nobles o los miembros del club de fans de Koki hubiesen estado presentes en el salón en ese momento, se habrían mojado las bragas al ver su apuesto cuerpo. Había docenas de nobles damas que ya se habían acercado a Koki, pero su densa mente simplemente pensó que eran todas buenas personas que no querían nada más que charlar con él. Era la encarnación misma de un denso protagonista de harem. «Eres muy joven. Perdóname por ser tan atrevido, pero ¿realmente ha despejado el piso 65? Si mal no recuerdo, un monstruo vicioso conocido como Behemoth vigila la salida de ese piso». El emisario que habló observó cuidadosamente a Koki. No podía ser tan abierto con los ojos de Ishtar sobre él, pero claramente sospechaba de las habilidades de Koki. Uno de sus guardias midió a Koki como si estuviese evaluando una mercancía. Koki encontró inquietante la mirada del hombre, pero aún así respondió a sus preguntas. ¿Te creería si te explicara cómo lo vencimos? ¿O sería mejor mostrarles el mapa parcial que tenemos del piso 66? Koki rechazó una serie de sugerencias, pero el enviado sonrió con una sonrisa de niño y agitó la cabeza para negarlas todas.
No, las palabras no me convencen. Hay una manera mucho más rápida y eficiente de asegurarse, ¿no crees? ¿Qué tal si tienes una batalla simulada con uno de mis guardias? Eso nos mostrará el máximo de sus habilidades, Sir Héroe. Koki parecía algo inseguro y se volteó para mirar hacia el rey Eligheid. El rey, a su vez, miró a Ishtar en busca de confirmación, quien asintió solemnemente. No habría sido difícil invocar el nombre de Ejid y usar la fuerza de la religión para conseguir que el Imperio Holger aceptara a Koki como líder de la resistencia humana, pero hacer que lucharan contra él era la forma más rápida de aclarar cualquier duda sobre sus habilidades. Muy bien, señor Koki, por favor demuestre su fuerza a nuestros invitados. Entonces está decidido. Por favor, ¿podría preparar un lugar adecuado para nuestro combate? Una vez decidido el encuentro, todos los miembros presentes salieron del Salón del Trono y se dirigieron al lugar de la pelea. El oponente de Koki se veía promedio en todos los sentidos: estatura media, aspecto medio, complexión media. Era alguien que desaparecería instantáneamente entre una multitud de gente. A primera vista tampoco parecía muy fuerte. El guardaespaldas del emisario desenvainó perezosamente su espada y la dejó colgar sin fuerzas a su lado. No se molestó en tomar ninguna postura. La ira empezó a crecer dentro de Koki al ser tan descaradamente subestimado. Empezó más vigorosamente de lo que había pensado inicialmente, pensando que un ataque poderoso haría que su oponente se tomara en serio la pelea. Koki se movió como el viento. Con el poder de su paso supersónico cerró la distancia a su oponente en un instante y se inclinó hacia abajo con su hoja de práctica de bambú. Un guerrero medio habría tenido problemas para seguir sus movimientos. Koki planeaba parar justo antes de golpear a su enemigo, pero parecía que tal consideración era innecesaria. El que había estado subestimando a su oponente era de hecho Koki. Dio un grito de sorpresa al soplar hacia atrás. El guardaespaldas estaba allí de pie, mirando a Koki con su espada medio levantada. En el instante en que Koki había dejado que la fuerza se le escurriese de los brazos para cortar el golpe, el guardaespaldas había levantado su espada y echado a Koki hacia atrás. Koki se deslizó por el suelo durante unos segundos antes de conseguir recuperar su postura. Después de eso miró al guardaespaldas con la boca abierta. Incluso si había estado centrando su atención en controlar su poder, el hecho de que no hubiera sido capaz de ver el ataque del guardaespaldas en absoluto era increíble. El guardaespaldas bajó su espada levantada y volvió a su postura indefensa original. Ya veo, la razón por la que no pude seguir ese ataque fue porque fue tan natural e inofensivo que mi cuerpo no sintió ningún peligro, pensó de repente Koki. Oye, héroe, no vienes de un entorno de lucha, ¿verdad? Koki entrecerró los ojos sospechosamente, aún algo perturbado física y mentalmente por ese último intercambio. El guardaespaldas le miraba con expresión pesada mientras hacía esa pregunta con arrogancia. Aunque tropezó con sus palabras, Koki consiguió responder: «No, originalmente era solo un estudiante». «¿Y ahora eres el héroe elegido de Ejide?», se burló despectivamente el guardaespaldas y miró rápidamente a Ishtar y sus sacerdotes. Luego, con esos mismos movimientos anormalmente naturales, empezó a acercarse a Koki. El guardaespaldas dijo: «Prepárate, héroe, si vuelves a contenerte». La piel de gallina cubrió los brazos de Koki. El tono de voz del guardaespaldas claramente transmitía lo que le esperaba si se contenía. Hubo una repentina oleada de sed de sangre que hizo que los instintos de Koki empezaran a gritarle. Rápidamente levantó su espada sobre su cabeza, que era lo único que le impedía ser decapitado en ese mismo instante. Hubo un fuerte golpe de espada contra espada cuando sus armas chocaron. La fuerza del swing sin refinar del hombre puso a Koki de rodillas y miró a los ojos del guardaespaldas, sus pensamientos paralizados por el shock. ¿Cómo pudo llegar a mí tan rápido? La sed de sangre que salía del guardaespaldas era lo suficientemente densa como para ser palpable. Koki soltó un rugido incoherente y de repente grandes gotas de maná empezaron a salir de su cuerpo. La fuerza de su maná fue suficiente para hacer retroceder al guardaespaldas, rompiendo su postura. Koki aprovechó esa apertura y empujó hacia adelante con su espada sagrada, pero milisegundos antes de que atravesase la piel del hombre, la espada de Koki se ralentizó repentinamente. No tenía nada que ver con el hecho de que estuviera tratando de contenerse. La desaceleración de su espada se había debido a algo más instintivo. De repente, el guardaespaldas entrecerró los ojos, y entonces... «Paremos aquí», murmuró fríamente. Al mismo tiempo recuperó su postura casi instantáneamente y bloqueó el desesperado ataque de Koki con un perezoso movimiento de su espada. Después de eso saltó hacia atrás y envainó su arma. Koki le miró inexpresivamente y el guardaespaldas simplemente le miró fríamente. «Oye, ¿te das cuenta a lo que te vas a enfrentar?» «Estaremos luchando contra monstruos y demonios y esas cosas, los que están haciendo sufrir a toda esta gente». «Monstruos y demonios y esas cosas, ¿eh? ¿Y crees que puedes manejar eso con ataques tan cobardes? A mí no me lo parece. Se supone que tú eres el que nos guiará en la batalla. No me hagas reír».
El hombre se echó las palabras de Koki a la cara y criticó sus defectos sin un ápice de desprecio ridículo en su voz. Hablaba mecánicamente, afirmando la simple verdad. Ni siquiera Koki podía soportar tanto abuso gratuito. ¿No crees que es grosero llamar cobardes a mis ataques? Lo digo en serio. Un niño que tiene miedo de ser lastimado o de lastimar a otros no puede hacer nada. No digas tonterías cuando ni siquiera me atacas con la intención de matar. No puedes decir que eres serio con esa resolución a medias que tienes. Koki cerró la boca, de repente sin palabras, se recuperó lo suficientemente rápido y estaba a punto de responder con algo como «No tengo miedo», pero el guardaespaldas ya se había dado la vuelta. El rey y los sacerdotes de repente empezaron a gritar diciendo cosas como «¿Cómo te atreves a actuar tan groseramente con nuestro héroe?» y «¿Cómo puedes terminar la batalla sin ni siquiera ha tenido la oportunidad de mostrarte sus habilidades?» y así sucesivamente. Alentado por el apoyo, Koki estaba a punto de empezar a protestar de nuevo, pero antes de que pudiera, Ishtar tranquilizó a la multitud con su voz envejecida. Como pueden ver, nuestro héroe aún está en medio de su crecimiento. Es desafortunado, pero él simplemente no tiene suficiente experiencia todavía. No espero que su nación llegue a una conclusión de inmediato. Asumiré que las palabras que dirigió a nuestro estimado héroe fueron por su propio bien. Espero que podamos dejarlo así. Si no, como Papa de la Santa Iglesia, tendré que sancionar una inquisición en su contra. ¿Entiende lo que eso significa, correcto, Emperador Holcher? Así que lo descubriste, qué viejo más astuto. El guardaespaldas bajó la voz para que nadie pudiera oír su blasfemia. Entonces se dio la vuelta y se quitó el pendiente de la oreja derecha. Mientras lo hacía estaba rodeado de una espesa niebla gris. Cuando se despejó, una persona completamente diferente apareció. El emperador era un hombre salvaje de unos 40 años, tenía el pelo plateado y unos ojos azules penetrantes que le recordaban a los de un lobo. La habitación entera se desató en un alboroto. El hombre con el que Koki había luchado no era otro que Gahar de Holcher, el emperador de Holcher. Eligeit dio un masaje a sus sienes mientras hacía una pregunta aparentemente perplejo. ¿Qué demonios está haciendo, Lord Gahar? Vaya, pero si es Su Alteza Eligeit. Me disculpo por no haberlo saludado antes. Me disculpo también por este disfraz. Simplemente deseaba determinar la fuerza de este héroe con mis propios ojos. Después de todo, su existencia jugará un papel vital en nuestras batallas venideras. Por favor, perdone mi insolencia. Aunque se disculpó, Gahar no parecía muy arrepentido por lo que había hecho. Eligei simplemente suspiró y agitó la cabeza mientras decía «olvídalo» en respuesta. Koki y los otros estudiantes estaban completamente confundidos, incluso dejando a un lado las increíbles habilidades de juego de pies y combates del emperador. Todo el mundo trataba su aparición de sorpresa como si fuera algo cotidiano. Ishtar, su santidad, había discernido. Mis palabras no fueron más que un consejo para nuestro joven héroe. Jamás se me ocurriría menospreciar al guerrero elegido de Hid. Me disculpo si parecí demasiado brusco. Es simplemente un mal hábito que aprendí de mis compatriotas. La respuesta de Gahar fue tan poco sincera que apenas podía considerarse una disculpa. Aún así, la tranquila expresión de Ishtar nunca vaciló e inclinó pesadamente su cabeza. Siempre y cuando lo entiendas, fue la única respuesta que pronunció. Todo el evento fue suavizado y los dos gobernantes comenzaron a discutir los asuntos de estado. Eligei logró extraer de Gahar al menos una débil promesa de que apoyaría al nuevo héroe, basándose en la promesa que había hecho, concluyendo así la razón principal de su visita. Esa misma noche, más tarde, en su habitación privada, Gahar les dijo a sus subordinados lo que realmente pensaba. Hombre, ese mocoso no es nada bueno. Apenas le han quitado los pañales. Por la forma en que habla, está claro que realmente cree toda esa mierda que dice sobre los ideales y la justicia. Lo peor es que tiene la fuerza y el carisma suficientes para que la gente también las crea. Es el tipo de persona que mataría sin dudar por el bien de sus ideales. Estoy de acuerdo, no puedo creer que haya puesto demonios y monstruos juntos al mismo nivel. Si hubiera sido una decisión consciente no habría sido tan mala, pero... Sí, claramente no estaba pensando en nada cuando dijo eso. De hecho, es del tipo que probablemente piensa que la ignorancia es una bendición. Me sorprende que haya logrado vivir tanto tiempo con esa mentalidad. Tal vez su mundo original era uno en el que eso era aceptable, o tal vez su fuerza lo ha llevado hasta ahora. De cualquier manera, no es más que un problema. Desafortunadamente, no podemos hablar en su contra porque es el guerrero elegido por Ejid. Por ahora no tenemos más remedio que seguir los caprichos de ese mocoso. Para el emperador, Koki no era ningún héroe. Gahar se encogió de hombros, pero cuando pensó en lo fuerte que había sido Koki, a pesar de haber aprendido a luchar hace unos meses, pensó que aún tenía potencial.
Bueno, tal vez haga honor a su nombre después de haber luchado contra algunos demonios. Entonces podremos hacer nuestras evaluaciones finales. Por ahora solo tenemos que asegurarnos de no quedar atrapados en las maquinaciones de esos malditos sacerdotes. Tengan cuidado con ese papa astuto. Sí, señor, respondieron sus subordinados. Sin saber de la verdadera evaluación que había recibido, Koki se quedó fuera de las puertas del palacio junto con los demás para despedir al emperador al día siguiente. Parecía que se iba enseguida, ya que había terminado lo que había venido a buscar. Realmente era un gobernante ágil. A un lado, parecía que el emperador se había topado con Shizuko durante su entrenamiento matutino y se había enamorado de ella. Incluso la había invitado a ser su amante. Shizuko se había negado cortésmente, a lo que el emperador simplemente había reído y había dicho: bueno, solo piénsalo. No había estallado en un asunto serio, pero Koki también había estado allí para presenciar el evento. Cuando el emperador lo vio, se había reído con desprecio. Fue entonces cuando todos los presentes se dieron cuenta de que esos dos nunca se llevarían bien. No hace falta decir que Shizuko simplemente suspiró. Y así llegamos al final de este capítulo 4. Finalmente, Hajime y Yue consiguieron derrotar al jefe final del laberinto. Eso en una parte. En la otra, en cambio, vimos la aparición de la princesa del reino, que en la versión animada recién aparece en la segunda temporada. Y también aquí vimos al emperador, que volverá a aparecer mucho más adelante, en el volumen 7 de la novela y en la futura tercera temporada del anime. Para el próximo video les traeré las dos primeras partes del capítulo 5, que ya es el último. Dicho capítulo cuenta con solo 3 partes, así que la última parte la combinaré con el epílogo de este volumen. Espero sinceramente que hayan disfrutado este relato. Si fue así, dejen un me gusta, comenten si tuvieron alguna duda y no olviden suscribirse para más videos y así apoyar el canal. Eso fue todo por mi parte. Se despide el relator JS. Nos vemos en el próximo video. Nos vimos.